Taio, el gran estudio, la gran enseñanza. Obra de Confucio y de su discípulo Zheng-Se. La ley del gran estudio o de la filosofía práctica consiste en desenvolver y dar a luz el principio luminoso de la razón que hemos recibido del cielo, en renovar a los hombres, en situar su destino definitivo en la perfección o soberano bien. Es preciso ante todo conocer el objeto al que se debe tender o su destino definitivo y adoptar enseguida una determinación. Adoptada la determinación, se puede al punto tener el espíritu tranquilo y sosegado. Con el espíritu tranquilo y sosegado, se puede prontamente gozar de ese reposo inalterable que nada puede turbar. Habiendo llegado a gozar de ese reposo inalterable que nada puede turbar, se puede al punto meditar y formarse un juicio sobre la esencia de las cosas. Habiendo meditado y formándose un juicio sobre la esencia de las cosas, se puede enseguida alcanzar el estado de perfección deseada. Los seres de la naturaleza tienen una causa y unos efectos. Las acciones humanas tienen un principio y unas consecuencias. Conocer las causas y los efectos, los principios y las consecuencias, es aproximarse lo más cerca posible al método racional, con el cual se llega a la perfección. Los antiguos príncipes que deseaban desarrollar y esclarecer en sus estados el principio luminoso de la razón que recibimos del cielo, se entregaban antes a gobernar bien a sus reinos. Los que deseaban gobernar bien a sus reinos se dedicaban antes a establecer el buen orden de sus familias. Los que deseaban establecer el buen orden en sus familias se dedicaban antes a corregirse ellos mismos. Los que deseaban corregirse ellos mismos se dedicaban antes a conseguir la rectitud de su alma. Los que deseaban conseguir la rectitud de su alma se dedicaban antes a hacer sus intenciones puras y sinceras. Los que deseaban hacer sus intenciones puras y sinceras se dedicaban antes a perfeccionar lo más posible sus conocimientos morales. Perfeccionar lo más posible sus conocimientos morales consiste en penetrar y profundizar los principios de las acciones. Los principios de las acciones penetrados y profundizados, los conocimientos morales adquieren enseguida su mayor grado de perfección. Las intenciones se tornan al punto puras y sinceras. Con las intenciones puras y sinceras, el alma se penetra enseguida de probidad y pureza. Penetrada el alma de probidad y pureza, la persona es al punto corregida y mejorada. Corregida y mejorada la persona, la familia es prontamente bien dirigida. Estando la familia bien dirigida, el reino es al punto bien gobernado. Estando bien gobernado el reino, el mundo goza enseguida de paz y de buena armonía. Desde el hombre más elevado en dignidad hasta el más humilde y más oscuro, el deber igual para todos es corregir y mejorar su persona. El perfeccionamiento de sí mismo es la base fundamental de todo progreso y de todo desenvolvimiento moral. No está en la naturaleza de las cosas que aquel que tiene su base fundamental en el desorden y en la confusión pueda tener lo que se derive de ello necesariamente en un estado conveniente. Tratar con ligereza lo que es principal o lo más importante, y gravemente lo que no es sino secundario, es un método de obrar que jamás debe seguirse. Capítulo 1. Sobre el deber de desarrollar y volver a su claridad primitiva el principio luminoso de nuestra razón. El Kang Kao dice: el rey Ben llegó a desarrollar y hacer brillar en todo su esplendor el principio luminoso de la razón que recibimos del cielo. El Tai Kia dice: el rey Xing-Tang tenía sin cesar la mirada fija en el don brillante de inteligencia que recibimos del cielo. El Tin Tien dice:
Yao pudo desenvolver y hacer brillar en todo su esplendor el principio sublime de la inteligencia que recibimos del cielo. Todos estos ejemplos indican que debemos cultivar nuestra naturaleza racional y moral. Capítulo 2. Sobre el deber de renovar y de iluminar a los pueblos. Varios caracteres grabados en el baño del rey Xingtang decían: renuévate completamente cada día. Hazlo de nuevo, aún de nuevo, y siempre de nuevo. El Cancao dice: haz que el pueblo se renueve. El libro de los versos dice: aunque la familia de los Cheu poseyó desde luengos tiempos el poder real, obtuvo el cielo, en la persona de Ben Bang, una investidura nueva. Esto prueba que no hay nada que el sabio no lleve hasta el último grado de perfección. Capítulo 3. Sobre el deber de colocar su destino definitivo en la perfección o el soberano bien. El libro de los versos dice: es en un radio de 1000 li, 100 leguas, de la residencia real, donde el pueblo gusta fijar su residencia. El libro de los versos dice: el pájaro amarillo de canto plañidero, Mien Man, fija su morada en la oquedad frondosa de las montañas. El filósofo Kung se ha dicho: fijando allí su morada, demuestra que conoce el lugar de su destino, y el hombre, la más inteligente de las criaturas, no podría saber tanto como el pájaro. El libro de los versos dice: cuán vasta y profunda era la virtud de Ben Bang, cómo supo unir el esplendor a la solicitud más grande para la realización de sus diferentes destinos. Como príncipe, situaba su destino en la práctica, o de la humanidad, o de la benevolencia universal para los hombres. Como súbdito, situaba su destino en las consideraciones debidas al soberano. Como hijo, situaba su destino en la práctica de la piedad filial. Como padre, colocaba su destino en la ternura paternal. Manteniendo relaciones o contrayendo compromisos con los hombres, colocaba su destino en la práctica de la sinceridad y de la fidelidad. El libro de los versos dice: mira ya en las orillas del Qi. Oh, qué hermosos y abundantes los verdes bambúes. Tenemos un príncipe adornado de ciencia y de discreción, Che Kung, que vivía en 1150 a.C. Se parece al artista que corta y trabaja el marfil, al que pule y talla las piedras preciosas. Oh, qué grave y silencioso parece. Cuán digna y austera es su conducta. Tenemos un príncipe adornado de ciencia y de discreción. No podremos jamás olvidarle. Se parece al artista que corta y trabaja el marfil, indica el estudio o la aplicación de la inteligencia a la investigación de los principios de nuestras acciones. Se parece al que pule y talla las piedras preciosas, indica el perfeccionamiento de sí mismo. La expresión «oh, qué grave y silencioso parece» indica el temor, la solicitud que experimenta por alcanzar la perfección. Cuán digna y austera es su conducta, expresa el gran cuidado que ponía en hacer su conducta digna de ser imitada. Tenemos un príncipe adornado de ciencia y de discreción, no podemos jamás olvidarle, indica esta discreción acabada, esta perfección moral que el pueblo no puede olvidar. El libro de los versos dice: ¿cómo ha permanecido la memoria de los antiguos reyes, Ben y Bu, en la memoria de los hombres? Los sabios y los príncipes que los sucedieron imitaron su discreción y solicitud para el bienestar de su posteridad. Las poblaciones, como consecuencia, gozaron en paz de lo que habían hecho para su felicidad,
y se aprovecharon de lo que hicieron de bueno y de útil mediante una división y una distribución equitativa de las tierras. Por esa razón no se les olvidará en los siglos venideros. Capítulo 4. Sobre el deber de conocer y de distinguir las causas y los efectos. El filósofo ha dicho: puedo escuchar a los abogados y juzgar los pleitos como los demás hombres, pero ¿no sería más necesario obrar de suerte a impedir los pleitos? ¿No valdría más para los que son trapaceros y malvados no permitirles llevar adelante sus acusaciones y seguir sus culpables designios? Se llegaría con ello a someter enteramente las malvadas intenciones de los hombres. Esto es lo que se llama conocer la raíz o la causa. Capítulo 5. Sobre el deber de perfeccionar sus conocimientos morales, penetrando los principios de las acciones. Esto se llama conocer la raíz o la causa. Esto se llama la perfección del conocimiento. Capítulo 6. Del deber de hacer las intenciones puras y sinceras. Las expresiones hacer sus intenciones puras y sinceras significan no desnaturalizar las inclinaciones rectas, como las de huir de un olor desagradable y amar un objeto agradable y seductor. Esto es lo que se llama la satisfacción de sí mismo. Por eso el discreto vela atentamente sobre sus intenciones y sus pensamientos secretos. Los hombres vulgares que viven apartados y sin testigos cometen acciones viciosas. No hay nada malo que no practiquen. Si ven a un hombre discreto que vela sobre sí mismo, fingen parecérsele, ocultando su conducta viciosa y haciendo ostentación de una virtud simulada. El hombre que les ve es como si penetrase en su hígado y en sus riñones. Entonces, ¿de qué les ha servido disimular? Esto es lo que se entiende por el proverbio: la verdad en el interior, la forma en el exterior. Por eso el discreto debe velar atentamente sobre sus intenciones y sus pensamientos secretos. Zen se ha dicho: de lo que 10 ojos miran, de lo que 10 manos señalan, cuánto no hay que temer y que vigilar estrechamente. Las riquezas adornan y embellecen una casa. La virtud adorna y embellece la persona. En este estado de felicidad pura, el alma se engrandece y la sustancia material, que le está sometida, se aprovecha igualmente. Por eso el discreto debe hacer sus intenciones puras y sinceras. Capítulo 7. Sobre el deber de perfeccionarse a sí mismo, empapando su alma de probidad y de rectitud. Estas palabras, corregirse a sí mismo de toda pasión viciosa, consiste en imprimir rectitud a su alma. Quieren decir, si el alma está conturbada por la pasión de la cólera, entonces no puede obtener esta rectitud. Si el alma se halla agitada por la pasión de la alegría o del placer, entonces no puede obtener esta rectitud. Si el alma se halla turbada por el dolor, entonces no puede alcanzar esta rectitud. No siendo el alma dueña de sí misma, se mira y no se ve, se escucha y no se oye, se come y no se saca el sabor de los alimentos. Esto explica por qué la acción de corregirse a sí mismo de toda pasión viciosa consiste en la obligación de imprimir la rectitud a su alma. Capítulo 8. Sobre el deber de poner buen orden en su familia corrigiéndose a sí mismo. He aquí lo que significan estas palabras. Poner buen orden en su familia consiste en corregirse antes a sí mismo de toda pasión viciosa. Los hombres son parciales con sus parientes y con los que aman. También son parciales e injustos con los que odian o desprecian.
con los que respetan y reverencian son igualmente parciales o serviles. Son parciales o demasiado misericordiosos con los que inspiran compasión o piedad. También son parciales o altivos con los que tratan con superioridad. Esto es porque amar y reconocer los defectos de los que se ama, odiar y reconocer las buenas cualidades de los que se odia, es una cosa muy rara bajo la capa celeste. De ahí proviene el proverbio que dice: los padres no quieren reconocer los defectos de sus hijos, y los labradores la verdadera fertilidad de sus tierras. Esto prueba que un hombre que no se corrige a sí mismo de sus inclinaciones injustas es incapaz de poner buen orden en su familia. Capítulo 9. Sobre el deber de gobernar bien un estado, poniendo primero buen orden en su familia. Las expresiones del texto: para gobernar bien un reino es necesario interesarse antes en poner buen orden en su familia, pueden explicarse así. Es imposible que un hombre que no pueda instruir a su propia familia pueda instruir a los demás. Por eso, el hijo del príncipe, sin salir de su familia, se perfecciona en el arte de instruir y de gobernar un reino. La piedad filial es el principio que le dirige en sus relaciones con el soberano. La deferencia es el principio que le dirige en sus relaciones con los que son de más edad que él. La más tierna benevolencia es el principio que le dirige en sus relaciones con la multitud. El Kang-Kao dice: es como una madre que se abraza tiernamente a su recién nacido. Se esfuerza con toda su alma en prevenir sus deseos nacientes. Si no los adivina del todo, no se equivoca mucho sobre el objeto de sus anhelos. No es cosa natural que una madre aprenda a alimentar a su hijo para casarse luego. Una sola familia, la real, teniendo humanidad y claridad, bastará para hacer nacer en la nación estas mismas virtudes de caridad y de humanidad. Una sola familia, poseyendo urbanidad y condescendencia, bastará para ser una nación condescendiente y urbana. Un solo hombre, el príncipe, siendo avaro y codicioso, bastará para causar el desorden en una nación. Tal es el principio el móvil de estas virtudes y de estos vicios. Es lo que dice el proverbio: una palabra pierde el negocio, un hombre determina la suerte de un imperio. Yao y Shun gobernaron el imperio con humanidad y el pueblo les imitó. Kie y Cheu gobernaron el imperio con crueldad y el pueblo les imitó. Lo que estos últimos ordenaban era contrario a lo que amaban, y el pueblo no se sometió a ello. Por esta razón, el príncipe debe él mismo practicar todas las virtudes y enseguida invitar a los demás hombres a practicarlas. Si no las posee y no las practica por sí mismo, no las debe exigir a los demás hombres. Que no teniendo nada de bueno, nada de virtuoso en el corazón, se pueda ser capaz de mandar a los hombres que son buenos y virtuosos, esto es imposible y contrario a la naturaleza de las cosas. Por eso, el buen gobierno de un reino se basa en la obligación previa de introducir el buen orden en las familias. El libro de los versos dice: qué hermoso y encantador es el melocotonero, qué abundante y florido su follaje. Cual una joven desposada dirigiéndose a la morada de su esposo y conduciéndose convenientemente con las personas de su familia. Conducíos convenientemente con las personas de vuestra familia, y al punto podréis instruir y dirigir una nación de hombres. El libro de los versos dice: haced lo que es conveniente entre hermanos y hermanas de diferentes edades. Si hacéis lo que es conveniente entre hermanos de diferentes edades, entonces podréis instruir en sus deberes mutuos a los hermanos mayores y a los hermanos menores de un reino. El libro de los versos dice: el príncipe cuya conducta está siempre llena de equidad y de discreción, verá a los hombres de las 4 partes del mundo imitar su rectitud.
Cumple sus deberes de padre, de hijo, de hermano mayor y de hermano menor, y al punto el pueblo le imita. Es lo que se dice en el texto. El arte de bien gobernar una nación consiste en poner antes el buen orden en su familia. Capítulo 10. Sobre el deber de conservar la paz y la buena armonía del mundo, gobernando bien los reinos. Las expresiones del texto, hacer gozar el mundo de la paz y de la armonía consiste en bien gobernar su reino, deben ser explicadas así: que el que está en una posición superior, o el príncipe, trate a sus padres con respeto, y el pueblo tendrá piedad filial; que el príncipe honre la superioridad de edad entre los hermanos, y el pueblo tendrá deferencia fraternal; que el príncipe tenga conmiseración para los huérfanos, y el pueblo no obrará de ninguna manera contraria. Por eso, el príncipe tiene él la regla y la medida de todas las acciones. Lo que reprobéis en los que estén por encima de vosotros, no lo practiquéis con los que están debajo. Lo que reprobéis en vuestros inferiores, no lo practiquéis con vuestros superiores. Lo que reprobéis en los que os preceden, no lo hagáis con los que os siguen. Lo que reprobéis en los que os siguen, no lo hagáis con los que os preceden. Lo que reprobéis en los que están a vuestra derecha, no lo hagáis con los que están a vuestra izquierda. Lo que reprobéis en los que están a vuestra izquierda, no lo hagáis con los que están a vuestra derecha. He aquí lo que se llama la razón y la regla de todas las acciones. El libro de los versos dice: el único príncipe que inspira gozo es aquel que es el padre y la madre del pueblo. Lo que el pueblo ama, amarlo. Lo que el pueblo odia, odiarlo. He aquí lo que se llama ser el padre y la madre del pueblo. El libro de los versos dice: ved a lo lejos esta gran montaña del mediodía, con sus rocas escarpadas y amenazadoras. Así tú, ministro In, brillabas por tu fiereza, y el pueblo te contemplaba con terror. El que posee un imperio no debe descuidar el velar atentamente sobre sí mismo para practicar el bien y evitar el mal. Si no tiene en cuenta estos principios, entonces la ruina del imperio será la consecuencia. El libro de los versos dice: antes que los príncipes de la dinastía de los In o Shang hubieran perdido el afecto del pueblo, podían compararse al muy alto. Podemos considerar de ellos que el mandato del cielo no es fácil de conservar. Lo que quiere decir: obtén el afecto del pueblo y obtendrás el imperio. Pierde el afecto del pueblo y perderás el imperio. Por eso, un príncipe debe, ante todo, velar atentamente por su principio racional y moral. Si posee las virtudes que son su consecuencia, poseerá el corazón de los hombres. Si posee el corazón de los hombres, poseerá también el territorio. Si posee el territorio, poseerá sus rentas. Si tiene sus rentas, podrá hacer uso de ellas para la administración del Estado. El principio racional y moral es la base fundamental. Las riquezas no son sino lo accesorio. Tratar ligeramente la base fundamental o el principio racional y moral y hacer demasiado caso de lo accesorio o de las riquezas es pervertir los sentimientos del pueblo y excitarle mediante el ejemplo al robo y a las rapiñas. Por esta razón, si un príncipe no piensa más que en amontonar riquezas, entonces el pueblo, por imitarle, se abandona a todas sus malas pasiones. Si por el contrario dispone convenientemente de las rentas públicas, entonces el pueblo se mantiene en el orden y la sumisión. Es también por esto por lo que si un soberano o algunos magistrados publican decretos y ordenanzas contrarias a la justicia, experimentarán una resistencia pertinaz a su ejecución, y también por medios contrarios a la justicia.
Si adquieren riquezas por medios violentos y contrarios a la justicia, también las perderán por los mismos medios. El Can-Cao dice: el mandato del cielo, que da a un hombre la soberanía, no se la confiere para siempre. Lo que significa que practicando el bien o la justicia se obtiene, y que practicando el mal o la injusticia se pierde. Las crónicas de Su dicen: la nación de Su no considera los adornos de oro y de pedrerías como preciosos. Para ella, los hombres virtuosos, los buenos y discretos ministros son las solas cosas que estiman ser preciosas. Qiu Fan ha dicho: en los viajes que he hecho por el exterior no he encontrado ningún objeto precioso. La humanidad y la amistad hacia los padres son lo que he encontrado solamente de precioso. El Xinshi dice: si tengo un ministro de perfecta rectitud, aun cuando no posea otra habilidad que un corazón sencillo y sin pasiones, será como si tuviera los mayores talentos. Pues al ver hombres de verdadera capacidad los haría reconocer sin estar por ello más celoso que si poseyesen el mismo de sus talentos. Si llegase a distinguir un hombre de una virtud y de una inteligencia vastas, no se limitaría a hacer su elogio a flor de labios, le buscaría con sinceridad y le emplearía en los negocios. Podría descansar en tal ministro del cuidado de proteger a mis hijos, los suyos y al pueblo. ¿Cuántas ventajas obtendría con ello mi reino? Pero si un ministro es celoso de los hombres de talento, y por envidia aleja o separa a los que poseen una virtud y una habilidad eminentes, no empleándoles en los cargos importantes y suscitándoles arteramente toda suerte de obstáculos, tal ministro, aunque posea talento, incapaz es de proteger a mis hijos, a los suyos y al pueblo. ¿No podría entonces decirse que ello sería un peligro inminente, propio para causar la ruina del imperio? Solo el hombre virtuoso y lleno de humanidad puede alejar de sí tales hombres y relegarlos entre los bárbaros de los 4 extremos del imperio, no permitiéndoles habitar en el interior del reino. ¿Quiere decir esto que únicamente el hombre justo y de humanidad es capaz de amar y de odiar convenientemente a los hombres? Ver a un hombre de bien y de talento y no elevarle y no tratarle con toda la preferencia que merece, es hacerle una injuria. Ver a un hombre perverso y no rechazarle y no alejarle a una gran distancia, es cosa condenable para un príncipe. Un príncipe que ama a los que son objeto del odio general y que odia a los que son amados de todos, hace lo que se llama un ultraje a la naturaleza humana. Terribles calamidades alcanzarán, ciertamente, a tal príncipe. En eso tienen los soberanos una gran regla de conducta a la que se deben ceñir. Adquieren esta regla por la sinceridad y la fidelidad, y la pierden por el orgullo y la violencia. Hay un gran principio para acrecentar los ingresos del Estado o de la familia. Que los que producen estos ingresos sean numerosos y los que disipen en menor número. Que los hacen crecer mediante su trabajo sean cuidadosos y los que los consumen lo hagan con moderación. Entonces, de este modo, los ingresos serán siempre suficientes. El hombre humano y caritativo obtiene la consideración a su persona usando generosamente de sus riquezas. El hombre sin humanidad y sin caridad aumenta sus riquezas a expensas de su consideración. Cuando el príncipe ama la humanidad y practica la virtud, es imposible que el pueblo no ame la justicia. Y cuando el pueblo ama la justicia, es imposible que los asuntos del príncipe no tengan un final feliz. Es igualmente imposible que los impuestos exigidos debidamente no sean pagados exactamente. Meng Jianse ha dicho: los que mantienen caballos y poseen carros de a 4 de ellos, no crían pollos y cerdos, que son la ganancia de los pobres.
Una familia que derrocha el lujo en las ceremonias de sus antepasados no mantiene bueyes ni carneros. Una familia de 100 carros o un príncipe no conservarán ministros que solo buscan aumentar los impuestos para acumular riquezas. De haber ministros que no buscasen sino aumentar los impuestos para amontonar riquezas, valdría más que hubieran ministros que no pensasen sino en dilapidar el tesoro del soberano. Lo que quiere decir que los que gobiernan un reino no deben obtener su riqueza privada de los ingresos públicos, sino que deben hacer de la justicia y de la equidad su sola riqueza. Si los que gobiernan los estados no piensan sino en acumular riquezas para su uso personal, atraerán indudablemente a su lado hombres depravados. Estos hombres les harán creer que son ministros virtuosos, y estos hombres depravados gobernarán el reino. Pero la administración de estos ministros acarreará al gobierno los castigos divinos y las venganzas del pueblo. Cuando los negocios públicos lleguen a este punto, ¿qué ministros, aunque sean los más justos y los más virtuosos, evitarán tales desgracias? Lo que quiere decir que los que gobiernan un reino no deben formar su riqueza privada con los ingresos públicos, sino que deben hacer de la justicia y la equidad su sola riqueza.